Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Puede tomar su asiento. Antes de mandar una misión, vemos que en el capítulo 10, versículo 1, Él elige a 12 discípulos. Y esto nos enseña, si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice así en el nombre del Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto nos enseña, así como Él hizo la elección de los 12 apóstoles, de que Dios toma a los hombres tales como son y los escoge. Está su carácter, está su manera de ser, su manera de hablar, pero a pesar de todo eso, hay una preparación para aquellas personas, hombres y mujeres, que llegan a los caminos de Dios. Hay unas instrucciones, hay una misión para cada uno de ellos. Cuando Él nos prepara para su servicio, nos quiere disciplinar. No somos elegidos porque somos perfectos, hermano, o porque habramos hecho grandes cosas, sino que fuimos elegidos para que mediante la verdad, mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, de su palabra, nosotros podamos ser servidores de nuestro Dios. Cuando Él nos eligió, nos sacó del mundo y veníamos con nuestro carácter, con nuestro temperamento, veníamos con todos nuestros gestos, con nuestros peinados, con nuestras costumbres. Pero a cada uno de nosotros nos habló con la palabra de amor y nos fue llevando a su verdad, a su disciplina, a que nosotros viéramos cómo era la conducta. Y hasta el día de hoy, que estamos en los caminos de Dios, nos sigue disciplinando. Nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Que nosotros podamos testificar de Él aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo. ¿Cuántas cosas más a través de su palabra Dios nos ha hecho conocer de Él, de su verdad? Y nos habla de que lo apliquemos en nuestra vida. Como veíamos y hablábamos en el capítulo 10, versículo 1, habla de la elección de los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles fueron, dice así en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo del Feo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Estas personas fueron sacados del mundo. Estas personas fueron elegidos, hermano. ¿Y cuántos de nosotros hasta el día de hoy sabemos y reconocemos que fuimos elegidos? Como leíamos en Juan 15, 16. Por la gracia de Cristo, nosotros tenemos que convertirnos a Él. A nosotros nos sacó del mundo para que nosotros prediquemos de su verdad. Y Él nos habla en este día a todos nosotros, y se refiere a que la misión nuestra, de cada uno de nosotros, así como era la misión a los 12, dice esto: 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros hablamos de que
somos embajadores de Cristo y que fuimos escogidos, elegidos y nos vamos perfeccionando en la voluntad de Cristo para con nuestras vidas, nosotros vamos entendiendo que depende de nosotros poder representar esto aquí en la tierra, hermano. Gálatas 5:22 nos habla: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Y Efesios 5:9 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y todo esto que nos va capacitando el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, va acompañado de lo que la misión que está encomendada en cada uno de nosotros, que es predicar la palabra de Dios. Es el evangelismo. Trabajar a favor de todos aquellos para que se puedan convertir, haya una conversión de otros a Cristo. La misión que está en nosotros, que fuimos escogidos, fuimos elegidos, muchas veces no se lleva a cabo. Muchas veces se queda estancado, muchas veces se duda. ¿Y por qué hablamos de esto? Juan, capítulo 4, versículo 35-36, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Gloria a Dios. Y cuando leíamos Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los planes de Dios son perfectos, hermano. Cuando nosotros nos permitimos poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y poder abrir nuestros labios para bendición y palabras que edifiquen esa alma, y no solamente que edifiquen, muchas veces Dios nos llama también a disciplinar, a exhortar, a restaurar. Pero para eso, como hablábamos hoy, necesitamos nosotros tener el discernimiento, la comunión con Cristo, para poder dejarnos guiar, y que el temor en el corazón de cada uno de nosotros nos ayude para poder hablar lo que conforme al Espíritu Santo se nos va dando, hermano. Nosotros tenemos que entender que algún día todo ese esfuerzo de oración, todo ese esfuerzo de perseverancia, todo ese esfuerzo de testimonio, de querer cumplir la misión y la instrucción que Dios nos da en nuestras vidas, tiene su recompensa. Y cuánto más, hermanos, si nosotros nos encomendamos para cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo hacemos con fe, creyendo que el que va a hacer la obra en otros y aún en nosotros mismos es el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos para Dios y lo que tenemos que hacer para Dios da resultado, hermano. Pero para poder hacer las cosas para Dios, nosotros primero tenemos que entender que así como hoy nos encontramos acá y estamos hablando de predicar a otros, así también, y de orar por otros, y de esforzarnos por otros, así también hubo gente que oró por cada uno de nosotros. Por eso nos encontramos acá. Esas personas, para orar por cada uno de nosotros, tuvieron que dar un paso. Y alguien que lo hizo, y vamos a ir a Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y cuando hablamos de abnegarse, de una persona que negada, estamos hablando de una persona que renuncia a sus deseos, a sus intereses, generalmente por motivos de favor de otros. Y Lucas nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas 9:23, gloria a Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Acá estamos viendo claramente cómo se identifica una persona abnegada, una persona que deja todos sus motivos, sus deseos, intereses por los demás. Y cuando leemos Lucas capítulo 22, 42, vemos claramente que el Señor Jesucristo se identificaba con esta oración, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El propósito de Cristo es que el reino de los cielos y su poder estén cerca para llevar a la salvación, a la gracia, a la sanidad del pueblo de Dios. Pero el reino de los cielos se tiene que ver manifestado en el pueblo de Dios. Cuando no está manifestado en el pueblo de Dios, ya hay cosas que no agradan a Dios. Se busca más lo terrenal que las cosas celestiales. Y Dios nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6, 33 y 34. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muchas veces oramos para que venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo oramos y lo dice en Mateo 6, versículo 10, cuando se habla de Jesús y la oración en el nombre del Señor Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y prestemos atención ahí. El reino de los cielos en la tierra. Cuando se hace la voluntad de Cristo, cuando el Hijo y la hija de Dios se decide a hacer la voluntad de Cristo y a no moverse de la voluntad de Cristo, de lo que Dios le está pidiendo, ¿qué podemos ver reflejado en esa persona? El reino de los cielos, hermano. Porque está estableciendo las instrucciones y la misión que Dios requiere para cada uno de nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo en este lugar. Hacer la voluntad de Dios, nosotros representamos a Cristo en este lugar. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el reino de los cielos se refleja en sus hijos y en sus hijas. Pero cuando no es así, no estamos agradando a Dios. Mateo 10, versículo 5, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibís, de dad de gracias. Gloria a Dios. Eso no se ha perdido en estos tiempos, hermano. Eso todavía está establecido. Pero ¿por qué no se logra ver muchas veces? Porque hay algo que no está agradando a Dios. Hay algo que está aconteciendo que está fuera de su voluntad. La misión que le encomendó a estos 12 era que aquellos que, dice, si no antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto, hermano? Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran personas que tenían el conocimiento. Eran personas que conocían las Escrituras,
pero que no aceptaban lo que estaba escrito ahí. No hablaba de gentiles, no, samaritanos tampoco, sino que ve a aquellos que sí conocen palabras, pero que no lo están aceptando. Y esto puede acontecer dentro de la iglesia, hermano. Cuando predicamos muchas veces en la iglesia, hay personas que estando en la iglesia no están tomando esa palabra y pueden estar pensando, no, esto no es para mí. Estoy bien, seguramente está hablando de... Estando dentro de la iglesia, cuando habla de ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano. Está hablando de aquellos, dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Y muchas veces Dios nos está hablando con tanta claridad al pueblo de Dios en varias partes del mundo donde está el temor a Jehová y no se está tomando las advertencias de Dios. Cuando la misión de cada uno de nosotros, según las instrucciones que se nos fue dado a cada uno de nosotros, es que se puedan cumplir, que el reino de los cielos pueda estar establecido en cada uno de nosotros, haciendo la voluntad de Cristo. Pero aún no es así. Esta palabra no me está hablando solamente a mí, hermano. Dios nos ha dado instrucciones como pueblo. Nos ha dejado la ayuda del Espíritu Santo, el anhelo de su venida. Nos vuelve a recordar nuestro propósito en los caminos de Dios. Y hoy recordamos y anunciamos nuevamente su venida. Estos 12, como hablábamos, fueron elegidos, personas que venían con una formación, personas como Pedro, aquel que negó, aquel que cortó la oreja, aquel que era medio bruto en sus palabras, ¿no? En su forma era un pescador. Pero Pedro fue en donde se estableció las bases, aquel que confirmó a sus hermanos, aquel que predicó y se convirtieron, que se sanaban por la sombra de Pedro, aquel que dio lo que tenía. Y Dios nos está hablando y nos está recordando que su poder es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios es poderoso, hermano. Depende de nosotros que podamos cumplir con esa misión. Aún estamos a tiempo. Con las instrucciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas, aún estamos a tiempo. Pero para poder cumplir con eso, tenemos que hacer la voluntad de cómo nos ha hablado en nuestras vidas. Dios nos está llamando, se puede sentir que queda poco tiempo, pero aún así nos está pidiendo que podamos cumplir con su misión. La misión de cada uno depende de nosotros, hermanos. Cristo está dispuesto, pero depende de nosotros poder hacer las cosas que le agraden a Él. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en nosotros, hermanos. Dios los bendiga mucho.